Buenas, hoy vamos a hablar de las fracciones, ¿vale? Las fracciones, el concepto que tienen es que nosotros tenemos la unidad y la partimos en un número de partes. Por ejemplo, podemos partir la unidad en dos partes, ¿sí? Las dos partes que se parten, ¿vale? Si las juntamos formamos la unidad, ¿sí? Por ejemplo, podemos partir una pizza en dos partes, ¿vale? Porque fuéramos dos y cada uno se quedaría con un medio de pizza. Un medio que significa que nos quedamos con un trozo, un solo trozo, y partimos la pizza en dos. Es decir, tenemos una pizza partida en dos partes y tenemos el número de trozos que dice en el numerador, ¿vale? El numerito de arriba es el numerador y el número de partes entre los que en el que hemos partido la unidad es el denominador, en dos partes. Vamos a coger un ejemplo con más partes para que se vea mejor, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros partimos nuestra pizza, nuestro pastel, lo que sea, en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5 partes, cada una de esas partes será un quinto. Es decir, una parte de una unidad que hemos partido en 5 partes, ¿vale? El número de partes es el numerador y el denominador es en cuántas partes hemos partido la unidad. Por ejemplo, podríamos tener 2 quintos, ¿vale? Yo esto lo escribo aquí. ¿Qué sabemos de 2 quintos? Pues mira, lo primero que podemos saber es que 2 quintos, como el numerador es más pequeño que el denominador, ¿vale? Esto es un número más pequeño que 1, porque no llega a ser 1, ¿no? Si yo pongo la unidad es mucho más grande que 2 quintos. A ver si me cabe entera. Ahí, ¿vale? Es más pequeño. 2 quintos es más pequeño que toda la unidad, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando el numerador es más pequeño, vamos a irnoslo apuntando. 2 quintos es más pequeño que 1. Vale. ¿Qué pasa si yo tengo, en vez de 2 quintos, tengo 5 quintos? ¿Sí? ¿Cuánto es 5 quintos? Me hace falta aquí hacer alguna operación. 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 quintos yo lo que hago es 1. ¿Sí? Cualquier número, ¿sí?, en fracción que el numerador y el denominador sean iguales, es igual a 1, ¿vale? Porque formaríamos la unidad. Hemos cogido 5 partes y hemos partido la unidad en 5 partes, con lo cual tenemos la unidad entera, ¿vale? ¿Qué pasaría si en vez de 5 quintos tuviéramos, me vais a permitir, porque en el kit no venían más quintos, pero yo me echo 1, ¿vale? Si yo tuviera 5 quintos y un quinto más serían 6 quintos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 quintos. Si yo tengo 6 quintos, ¿sí? Me lo voy a escribir, ¿vale? Vamos a ir quitando ya. Vamos a ir quitando, ¿vale? Si yo tengo aquí 6 quintos, ¿vale? El numerador sería más grande que el denominador. Y si yo pongo esto, voy juntando quintos, hago 1, ¿sí? Esto sería 1, pero me quedaría también un quinto, ¿sí? Habría hecho 1 y un quinto más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo escribir así, más un quinto. Entonces, este número, 6 quintos, es la unidad más un trozo más. Entonces es más grande, ¿sí?, que 1, ¿vale? Es más grande que 1. En concreto, 6 quintos, cuando lo montamos, ¿sí?, vemos que es 1 más un quinto. Esto, las fracciones en el que el numerador es más grande que el denominador, que son más grandes que 1, se llama fracciones impropias, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de fracción hablamos de partes de la unidad, pero esto es más grande que la unidad. Es 1 y un trozo más, ¿vale? Entonces por eso se llaman fracciones impropias. Y también se pueden escribir como un número mixto. Como sabemos que son una cantidad de números enteros, por ejemplo aquí 1 y un quinto, ¿vale? Esto se podría escribir sin el más y escribir que este número es un quinto, ¿vale? También se puede escribir así.
da igual una forma que otra. La idea es esa, que en los números, las fracciones en las que el numerador es más grande que el denominador son más grandes que 1 porque podemos juntar sus trozos y llegar a hacer 1 y todavía que nos sobre. De hecho, podríamos juntar más de 1, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, 10 quintos, ¿vale? Si yo tuviera 10 quintos, ¿sí? Yo podría formar con los primeros 5 una unidad y con los siguientes 5 otra unidad, ¿vale? Esto sería igual a 2, ¿vale? Entonces, por eso digo que yo aquí, porque no tengo más quintos, pero sí que podríamos montar fracciones impropias más grandes en las que el numerador es mucho más grande que el denominador y por eso nos dan números enteros más pues a veces cachos que nos sobran o por ejemplo como 10 quintos que no nos sobraría nada. Con los primeros 5 quintos haríamos una unidad, con los otros 5 quintos otra unidad y tendríamos 2, ¿vale? Entonces, pues bueno, para que vayáis practicando un poquito con las fracciones. Venga, hasta luego.